¿Qué se debería desayunar? Esa es una pregunta clave porque el ayuno, o sea, después de muchas horas sin comer, pues el cuerpo lo que está gritando es una muy buena alimentación. Y una pregunta clave es qué se debería comer. Por ejemplo, si se debe comer frutas o no, como la primera comida del día. Entonces, lo primero que se debería recomendar es eh, un plato dividido en cuatro partes. Entonces, cuando yo voy a desayunar, siempre pienso en un plato dividido en cuatro partes. Las tres primeras partes son un alimento tipo A. Son alimentos que se absorben, son alimentos activos, son alimentos bajos en glucosa. ¿Por qué bajos en la glucosa? Porque la glucosa y la insulina son las que hacen que suba la grasa. Entonces, si yo le doy un alimento alto en glucosa, o hace que mi insulina trabaje más, pues obviamente voy a tener esa tendencia a subir de peso. Eh, el alimento clave, entonces, debería tener tres cuartas partes del plato de un alimento tipo que adelgaza, le podríamos decir. ¿Cuál es un alimento que adelgaza? Los que son bajos en glucosa. Entonces, por ejemplo, las proteínas, ¿no? Podría ser huevos, podría ser carne, pollo, son alimentos que bajos en glucosa. También, obviamente, pues entran las almendras, las nueces, el aguacate. Tres cuartas partes de tu plato debería venir ahí. Tres cuartas partes. Ahora, la cuarta parte del plato podría venir algo que te gusta. O sea, el alimento que engorda. Entonces puede ser el pan, la papa, el verde, la yuca, lo que a ti te guste. Pero es la cuarta parte del plato. Entonces, la clave son las porciones, porque la gente no puede vivir con un estilo de vida sometido. No es que tengo que llevar una dieta, esas palabras no existen. Entonces, primero, la tercera parte del plato debe ser alimentos A, las tres cuartas partes del plato, la cuarta parte del plato, los alimentos E, que engordan. La meta siempre, punto número dos, la meta siempre sería el metabolismo. Es decir, el metabolismo va a hacer que tu peso se mantenga a largo plazo. Porque cuando yo no trabajo a nivel metabólico voy a subir y a bajar. Y normalmente lo que pierdo es musculatura. Entonces, si yo aprendo a comer las veces necesarias y en proporciones adecuadas, mi metabolismo va a bajar. Entonces son dos claves, ¿no? Primero, las porciones. Segundo, el metabolismo. Y tercero, las frutas, que es también la pregunta más, tal vez la más importante, si debo comer frutas o no. Y eso es un poquito un tema controversial, pero tal vez las frutas no están en el alimento más importante como tú las miras. Las frutas están quizás en el alimento E, en el alimento que engorda o que tienes que comerlo con mucha precaución, porque el problema es que la fruta tiene fructosa, la leche tiene lactosa y obviamente eso termina engordando tu organismo, termina generando glucosa. Entonces, el primer alimento del día, la fruta, quizás no es la mejor elección, y si comes frutas tienes que saber cuál es la fruta pues que te va a ayudar y cuál te va a perjudicar. Eh, Cuando hablamos de fruta, la fructosa es verdad que no necesariamente la ves inmediatamente en la glucosa, pero como que afecta el hígado y como que te termina subiendo de peso. De hecho, entre la fructosa y el azúcar, podríamos decir que un poco más podría terminar engordando y subiendo de peso las frutas, ¿no? Entonces uno tiene que tener mucha precaución cuando come frutas. Obviamente que tiene nutrientes, la fruta tiene la mejor cantidad de agua que tú puedas pedir. El agua de la fruta es la mejor hidratación que existe, tiene sus ventajas, pero hablando en el tema de peso, cuando yo como frutas debo comerlas con precaución. No puede ser un exceso, tiene que ser en proporciones bajas, la cuarta parte del plato. Eh, la fruta que más siempre se va a recomendar es la fresa, porque también forma óxido nítrico en el cuerpo. Otra que es muy buena por la cantidad de vitamina C y por limpieza es el kiwi o la piña. Son dos claves que siempre debería estar en tu mesa, pero las porciones y las demás frutas con mucha precaución. Mucha precaución, no es como tú te imaginas que puedo excederme, ¿no? Yo, trabajando a nivel metabólico, cuando empiezo mi desayuno, siempre
yo trabajo mucho a nivel metabólico y de absorción. ¿Qué significa metabolismo, metabólico y absorción? Que yo trato de tener una comida, como es la más importante del día, si no la haces en forma de alimento, líquido, que es más fácil de absorber, hay una mayor biodisponibilidad. Eh, por ejemplo, puede ser unos huevos, depende de tu organismo. Cada huevito tiene como 5 gramos de proteína, entonces tú podrías incluir 4 claras de huevo y yema, con un poquito de espinaca, con un poquito de vegetales, que podría ser un muy buen desayuno, ¿no? Al final podría tener incluso proteína, ¿no? O sea, puede ser un pollo, puede ser algo proteínico, pero no tanto ni la fruta. Y obviamente, si lo comes, ya les mencioné cuáles son de preferencia. Si vas a comer un carbohidrato que sea muy pequeño, la cuarta parte del plato, y obviamente siempre vamos a recomendar, bueno, al menos mi parte de desayuno, siempre trabajo mucho en la parte de la asimilación y de la absorción. Cuando yo asimilo, o cuando yo como, pienso mucho en qué voy a absorber y las cantidades que voy a absorber. Entonces yo sí puedo hacer una comida después de mi batido 2 horas y media después, pero mi primera comida del día siempre va a ser esa. Pues hoy tuve curso de inglés en la mañana y solo tomé bebidas que limpian, desintoxican, desinflaman, pues recién voy a tener mi primera comida del día, ¿no? Entonces siempre mezclo eso, alimento mi flora bacteriana, siempre trabajo ahí. Alguna vez tenemos que hablar solo de la flora bacteriana, es el tema más importante que existe. Entonces yo pongo 4 de batido, una de proteína, ese es mi alimento. Trabajo así para base a mi nivel proteínico y a mi necesidad diaria. Por más que estés en cuarentena o que no salgas, pues obviamente tu cuerpo quema cierta cantidad de calorías por cada kilo, aproximadamente 25 calorías. Entonces tú tienes que aprender a medir cuánto tu cuerpo necesita y cuánto tu cuerpo quema. Aprenderlo a suplementar. Entonces, tiene sus ventajas. Suplementar es muy rico, muy delicioso, y encima ya termina, y en un segundo tengo todo lo que el cuerpo necesita, ¿no? No importa dónde lo tomes, al final solo necesitas un minuto para prepararlo. Esa es una comida. Obviamente que tienes que aprender a tener las demás comidas, que también son claves. Tienes que aprender a hacer una comida cada 2 horas y media. Entonces, si vas a comer frutas, pues que sea piña, kiwi, puede ser 4 claras de huevos y una yema. Depende de tu peso, ¿no? Yo, por ejemplo, llego a comer 6 claras de huevo y 1 o 2 yemas. Y puedo hacer 1 o 2 veces al día esa comida. Puedo comer almendras y nueces, no más de 10. Me hago 3 alimentos al día, 3 batidos, 3 proteínas. Y siempre trato de hacer 3/4 partes de alimentos con proteína y la cuarta parte de alimentos que al final la lista que ya les di, que engorda. Esa sería la clave para tu transformación y sobre todo para subir tu sistema inmunológico y para ganar un desafío, el desafío contigo mismo. Les invito.